Y bueno, hay algunas preguntas, estoy dispuesto a responderlas. Bueno, hola amigo, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, bueno, tenemos varias preguntas. Una pregunta ya va muy dirigida a tu especialidad y luego vamos a hablar de las preguntas más generales acerca de tu opinión y experiencia. Claro. Uno de los participantes nos menciona de un tema ginecológico, ¿no? Dice, en el caso de un prolapso vaginal y Ujú. vesical de segundo grado, ¿qué procedimiento recomienda, doctor? ¿Láser o cirugía? Se refiere a una histerectomía. Que este paciente no tiene factores de riesgo ni comorbilidades con 48 años aproximadamente. Bueno, es una muy buena pregunta. La cirugía de prolapso vaginal y vesical depende de qué nivel se ha desgarrado, por así decirlo. Si es el nivel uno, o sea, nosotros decimos el nivel uno ha sido un problema del útero, o es solo el nivel 2, o sea, el nivel intermedio, que puede ser la vejiga o el recto, o el nivel 3, que es prácticamente el introito, pues, ¿no? Así es que para estos casos se tiene que primero reponer el útero. Y al reponer el útero, si es que ya desaparece el cistocele o el rectocele, entonces sabemos que el problema es al nivel uno y se tiene que corregir el nivel uno. Y hoy en día, prácticamente solo en el 5% de los casos quitamos el útero, porque hoy en día utilizamos el útero, o prácticamente el cervix, como un anclaje, ya sea una operación vaginal o sea una operación laparoscópica, ¿no? Y las operaciones laparoscópicas las hacemos para pacientes jóvenes y las operaciones vaginales ya para pacientes mayores. Em, Así es que decir, si acá quitamos el útero, para responderle, practicamos las histerectomías, las hacemos muy raramente porque hay muchas opciones de hacerlas, incluso sin utilizar mallas. Y tenemos que saber bien dónde está el prolapso. ¿El prolapso es el nivel uno o el nivel 2? Porque hay unos pacientes que no tienen un prolapso uterino y solo se tiene que hacer una rafía del cistocele o el rectocele, ¿no? O sea, ahí hay que saber muy bien de dónde ha sido exactamente el prolapso. Ok. Otra pregunta es acerca nos hacen esta pregunta, dice, tú has presentado dos fotografías de una versión más moderna del Da Vinci. ¿Sería como un Da Vinci de segunda generación o cuántos Da Vinci han pasado desde el origen de estos robots? Bueno, la cirugía robótica en realidad, o sea, los Da Vincis, voy a tratar de poner otra vez la foto. En el hospital estamos con cirugía robótica desde el 2019, pero la cirugía robótica ya me parece que se está utilizando desde el 2010. Esa sería prácticamente la tercera o la cuarta versión de la cirugía robótica. Pero no podemos solo hacer propaganda en Da Vinci porque ya hay nuevos sistemas robóticos. Hay uno que se llama el Hugo, el que se utiliza también bastante, que es un poco más... Se cortó, se ha silenciado, Walter. ¿Ahora se me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, ya, perdón. La cirugía robótica, como vemos acá, lo utilizamos en el hospital desde el 2019, pero ya la cirugía robótica se utiliza desde mucho antes. Me parece que ya desde el 2010 o mucho antes, o desde el 2000 ya se está utilizando la cirugía robótica. Esta es una marca estadounidense. Y bueno, sería la última generación de cirugía robótica, pues, ¿no? Y dependiendo también de la cantidad de dinero que cuente el hospital, ¿no? Y bueno, también para decirles que no solo la cirugía robótica se hace con el Da Vinci, sino que hay otros nuevos sistemas que también están entrando en el mercado. Por ejemplo, la cirugía robótica de Hugo. Es una cirugía que está avanzando bastante en Suiza, que la han diseñado ahí, pero me imagino que en el futuro van a haber tecnologías más baratas, em,
que se van a poder utilizar en todo el mundo, pues, ¿no? Qué implica cirugías más baratas? ¿Te refieres a los trócares principalmente o que Me refiero al monopolio que ahorita está haciendo, pues, el Da Vinci, ¿no? No quiero ya poner en apuros a nadie, pero desde aquella vez que hubo el COVID, hubo una disminución de precios de los brazos robóticos y se dijo automáticamente que los brazos robóticos no se podían utilizar solamente 10 veces, sino que 20 veces. Entonces, esto nos hizo la pregunta de, entonces hemos estado botando material bueno, que servía, ¿no? Y es prácticamente un monopolio que generó, porque era la única que utilizaba, ¿no? Pero ahora están viniendo más tecnologías y que probablemente con esto se van a disminuir los costos, ¿no? Prácticamente después de la pandemia, em, los instrumentos han bajado a un cuarto de lo que costaban, ¿no? Ok, Em, entonces sí, este otro robot que me dices se llama Hugo, es otro, es otro robot. Sí, es un como robot. otra marca, otra Es, marca como el Da Vinci. así es otra marca. ¿Varía mucho la técnica que utiliza Hugo versus Da Vinci? Sí, el Hugo son brazos aislados, o sea, no es como el Da Vinci que todo está en un solo sistema, sino que un brazo es un robot, el otro brazo es otro robot y todo se concentra en una consola, pues, ¿no? Lo manejo de una consola un poco más simple y probablemente más barata, pues, ¿no? Ok, pero igual se pueden manejar los cuatro brazos que Así es, son individuales, todos en así es, un solo conjunto, con un así solo es, operador. así es, correcto. Ok. Siempre nosotros, Walter, estamos tratando en las diferentes charlas que tenemos de cambiar conceptos. Te menciono esto porque siempre yo trato de borrarles del chip tanto a los alumnos, Ujú, tanto a los residentes, porque al final un residente, Walter, en 3 años o en 5 años ya es un profesional titulado como tú o como yo, y si no se le cambia la mentalidad, ¿qué mentalidad siempre nosotros estamos viendo por el tema del caro? Caro, caro, caro y caro. Por qué te menciono esto? Noso- Tú que has egresado de Cayetano Heredia, yo he egresado de una universidad nacional, entonces del cual estoy orgulloso también, ujú. pero a veces este concepto de caro nos limita y uno ya sale que al paciente no le da tecnologías porque uno dice caro. Y realmente la palabra caro o esa limitación es un bloqueante porque no nos forman para que nosotros decidamos qué es caro y qué es barato. Nos forman como médicos para salvar la vida de los pacientes. Entonces, si con tecnologías, con tanta maestría o tecnologías que a nosotros nos permiten mayores beneficios a nuestros pacientes, el tema caro o barato luego, como hemos visto en las políticas de salud, como uno las va viendo, y cuando tú eres subjefe y en todas tus encargaturas vas viendo que el tema de costos se va mejorando en el tiempo. Lo que tú dices, hace 5 o 7 años el costo de una cirugía Da Vinci era X y hoy en día, 5 o 7 años después, estos costos han disminuido. ¿Pero por qué? Porque personas como tú siguen haciendo ciencia, siguen trabajando y hacen que con los estudios y con los trabajos de investigación veamos que qué manera se pueden hacer estos procedimientos a menor costo. Entonces, sin bloquearse con el tema caro o barato. Mi pregunta directa va sobre esos beneficios. ¿En qué beneficios tú le ves para esos tipos de cirugía que has mencionado, en donde es muy difícil o sería muy complicado trabajar con lo convencional versus la cirugía robótica? ¿Qué es lo que tú ves en este tipo de casos específicos? Bueno,
por una parte, tiene mucha razón, ¿no? O sea, acá en el sistema de medicina en Alemania, nunca se trata el precio con una paciente, ¿no? Viene con una enfermedad y a todas se las maneja. Nosotros no estamos manejando los costos y lo que damos es nuestro mejor servicio, porque de costos se ocupa el seguro y se ocupa el hospital, ¿no? Nosotros no estamos diciendo, me va a salir un poco más caro, ¿no? O sea, tenemos que darle el mejor servicio a la paciente y salvarla de prácticamente esos apuros en los que tiene, ¿no? Y si uno opta por utilizar una u otra tecnología, es de llegar al objetivo de sanar a la paciente, ¿no? Por ejemplo, esa paciente que les mostré en el video, 160 kilos, tuvimos otra de 180 kilos que, que está yendo con un cáncer de endometrio. El radiólogo no la quería irradiar porque decía que no entraba en su mesa de radiación. El oncólogo decía, esta paciente está muy enferma y si le pongo la quimioterapia se me va a morir. Y entonces tenemos que utilizar la tecnología y para eso tenemos mesas que soportan tanto peso y un robot que te ayuda y se le quita a esta paciente esa enfermedad, ¿no? Y, y bueno, o sea, el hecho de pensar en caro o barato no se tiene que pensar. Naturalmente que la salud tiene un costo, pero em, el objetivo que nosotros tenemos acá es mejorar a la paciente. Ok, muchas gracias. Sí, definitivamente, qué bueno es lo que tú has mencionado, ¿no? Ustedes ven y no están fijándose por los costos, sino ustedes están viendo siempre por lo mejor en beneficio del tiempo y lo mejor que se le pueda brindar a cada paciente. Claro. Acá hay una pregunta adicional saliendo del tema de la robótica. Walter, nos preguntan sobre el proceso de homologación. En términos como que haciéndolo en pasos más sencillos, ¿cómo le podrías explicar a un estudiante de medicina o a un doctor recién graduado como Ujú. médico general sobre el proceso de homologación para que empiece a hacer su residentado en Alemania? Bueno, a Alemania le gusta mucho las personas que tienen experiencia. Así es que si tiene la posibilidad de hacer un serum o tener algún trabajo, se puede hacer una homologación. Bueno, la homologación comienza en Alemania con aprender el idioma. El idioma se puede estudiar en el Instituto Goethe o de diferentes maneras. Y los niveles del alemán están divididos en el B1, o sea, el nivel básico, el B2, y el nivel avanzado. Pues, ¿no? Acá lo que te piden es un nivel intermedio prácticamente ya avanzado. Antes solo te pedían el intermedio, pero ahora sí te piden un nivel avanzado. Dependiendo de cuánto demore o con qué tan rápido uno aprende, a mí, por ejemplo, me tomó un año aprender el alemán. Pero por lo general, si uno lo hace al ritmo que te dan las clases en el Instituto Goethe, te puede tomar 2 años. Y estos 2 años uno lo puede utilizar como si fuera experiencia porque puede trabajar en otro lugar, ¿no? Y una vez que uno tiene el nivel C1 o B2, puede empezar a hacer el proceso de homologación. El proceso de homologación se tiene que sacar todos los papeles que conocemos, ¿no? El certificado de estudios, te piden también cuántos años, qué cursos hemos hecho durante toda la carrera, si tenemos antecedentes penales, y todos estos requisitos se ven o se preguntan a donde uno quiera postular. Alemania, así como Perú, está dividido en regiones y cada región tiene su colegio médico. Y cada colegio médico tiene sus diferentes reglas, pero por lo general son las mismas, ¿no? O sea, y se sacan por lo general todos los papeles en la universidad, también el registro de notas que uno ha tenido,
y se tienen que empezar a hacer la homologación. Se tiene que llegar al servicio de migraciones, se tiene que homologarlo. La universidad también tiene que apostilar, o sea, tiene que poner el sello de que es original. Y después de haber hecho todos estos papeles, se pasa al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también tiene que sellarlo. Y al final, el Ministerio de Migraciones, para decir que es una homologación adecuada, pues, ¿no? Y una vez que se tiene esta homologación, se tiene que presentar los papeles al colegio médico desde uno se presenta. Por ejemplo, esta región en la que yo trabajo es en RW. Em, Se puede presentar a Brandenburgo, se puede presentar a Berlín, a la región de uno presente, y ahí se entra a la página del colegio médico y se ve los requisitos, ¿no? Ahora lo que te pide Alemania es un examen médico. El primer examen, que es el examen de idiomas, o sea, te ponen un paciente simulado y te piden hacerle preguntas y quieren que por lo general sepas los términos médicos, pero de los pueblos. Por ejemplo, es un ejemplo que cada vez que me han preguntado pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es útero, conocemos la palabra como útero, pero en las palabras del pueblo, o sea, lo que utiliza el pueblo es gebea muta, ¿no? O sea, prácticamente es un idioma alternativo que uno tiene que aprender, el que utiliza el pueblo y el que que utilizamos en medicina, que es el latín, pues, ¿no? Y, y bueno, entonces, por eso digo que es importante el primer paso, y si uno está en los primeros años, es aprender el idioma, porque cuando uno termina la carrera ya está pues en un nivel avanzado, ¿no? Es- Ni bien uno terminó la carrera, es la homologación de los papeles, pasar por todos estos lugares, por la universidad, por la embajada, por el sistema de migraciones y poner todos los papeles. Y al final todos estos papeles se tienen que traducir al alemán. Y bueno, se presenta al colegio médico y se tiene que dar el examen. Y después de dar el examen, uno va al hospital o a la especialidad que uno quiera postular. Por ejemplo, quiero hacer ginecología o cirugía plástica. Entonces me voy al hospital y le digo al jefe, me gustaría hacer una rotación porque quiero tener una plaza. Y si el hospital tiene la plaza, o sea, tiene una plaza libre, y el jefe dice sí, entonces uno recibe un contrato y a partir de que uno que tiene ese contrato, le tiene que decir al colegio médico, tengo ese contrato, y el colegio médico te da un plazo de por lo general 6 meses hasta 2 años para hacer una aprobación. Prácticamente uno tiene que dar un examen de medicina para tener la aprobación, porque si no, te dan solo un permiso temporal que puede durar hasta máximo 2 años. Y una vez que uno ha dado este examen, em, es un examen que prácticamente eh, te permite ejercer medicina en Alemania. Em, este examen es solo un examen oral, no es un examen escrito, y vienen tres especialidades, un médico general, un médico internista y un médico cirujano, y te empiezan a bombardear de preguntas toda una hora, pues, ¿no? Y bueno, una vez que uno ha aprobado, ya está prácticamente homologado. Y con eso ya puede seguir haciendo la especialidad. Pero desde que uno tiene un puesto en un hospital, empieza a correr el tiempo de la residencia, ¿no? Y bueno, no es como el sistema de España, que uno tiene que tomar un examen en entrada, sino que es todos estos pasos, ¿no? Si uno encuentra un puesto libre, se va ahí. Durante la residencia, si el hospital tiene permiso para formar residentes por 5 años, se puede quedar los 5 años. Si uno después de 2 años ya se cansó y quiere ver cosas nuevas, renuncia y se busca otro hospital, ¿no? Y bueno, el objetivo sí es llenar el catálogo operatorio y el catálogo que te dan para hacer toda la residencia, ¿no? Pero bueno, esos son los pasos que uno tiene que seguir. Y el primer paso es aprender alemán, porque acá Ok.
todos hablan alemán, pues, ¿no? Y tú recomendarías, con esta experiencia que nos estás comentando, para los que nos están escuchando con esta idea, ¿recomendarías terminar una especialidad, o sea, en el Perú o en el país, y Ujú. luego convalidarla en Alemania como por el tema de la experiencia que mencionaste? ¿O no es necesario y pueden hacer la residencia y el camino sería igual de rápido que no teniendo la experiencia? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, el mejor, o sea, lo mejor que se puede hacer es comenzar la residencia acá, porque como sabemos, Perú no tiene la tecnología que hay acá, ¿no? Y como les dije desde el principio, nosotros hacemos cirugía laparoscópica, hacemos oncología y, y también cenología, o sea, hacemos todo. Por lo general en residencia no tenemos toda esa experiencia que tenemos. Y cuando llegamos, o sea, las personas que llegan y tratan de homologar la especialidad, al final se quedan cojeando, porque les falta una parte grande de la formación, ¿no? Entonces tienen que o hacer 3 años o 4 años o 2 años más y si alguien está pues decidiendo todavía como estudiante de medicina venir, el hecho de trabajar te da una ventaja, pero la experiencia que tengo con muchos especialistas es que tienen que volver a hacer. O sea, tienen que equilibrarse prácticamente a la diferencia de tecnologías que hay allá, pues, ¿no? En todos los servicios, porque em, ginecología no es solo obstetricia, o sea, por lo general en Perú es prácticamente un 80% obstetricia, pues, ¿no? Bueno, acá hacemos prácticamente todo de todo. Acá hay una pregunta que nos dan y dice, ¿qué edad usted recomienda como máxima para emigrar como médico cirujano? No hay una edad límite acá. Bueno, como les dije, el objetivo es hablar el idioma. Cuando yo llegué, ¿qué edad tendría? ¿24 o algo menos? No. Bueno, yo llegué acá y igual encontré a una persona que estaba aprendiendo cirugía general que tenía 45, o sea que recién estaba comenzando. O sea, un límite no hay, es solo la calidad que uno tiene que hacer, ¿no? Ok, ok, Así es. bien comprendido. Y con respecto al tema acá nos preguntan sobre el tema de los beneficios de la investigación. ¿Cómo está el incentivo en la investigación, en la especialidad, Walter? Bueno, la investigación está naturalmente que bien vista. Hay estipendios, o sea, hay costos que usan los hospitales, o sea, una parte de su inversión la utilizan para la investigación. Y bueno, dependiendo de los hospitales a los que uno vaya, si es un hospital universitario, con mucho gusto, ¿no? Donde se puede utilizar los diferentes niveles. Acá en Alemania no se le dice doctor a todo el mundo, sino aquel que haya hecho un trabajo investigativo, lo haya publicado. Después viene el nivel de docente privado, es un título extra que le ponen. Y después viene el nivel de PhD, y acá le dicen el profesor, ¿no? Adelante del nombre le ponen prof. Em, Todo que haga investigación puede ser financiado, ¿no? Y incluso hay colegas que solo se dedican a hacer investigación. O sea, no trabajan en los servicios, sino se dedican solo a coleccionar datos, a buscar la información y a publicarla, pues, ¿no? O sea, El sí hospital. hay bastante inversión en el tema de la investigación. Sí, Los estimulan. así es. Y no solo en inversión, sino en formación de los residentes, ¿no? Al año uno se puede tomar 5 días pagados, o sea, me pagan como si hubiera trabajado ese día para hacer cursos y formación, y el hospital paga una buena parte de estos cursos. Naturalmente uno puede tomar más cursos, pero em, por lo general son pagados.
Ok, ok. Así Qué es. bueno, qué bueno. Siempre, siempre también nosotros estimulamos a los estudiantes aquí, y a los profesionales de la salud que la base de la evolución médica continua y en cualquier ámbito es la investigación, ya que un país que no investiga, un hospital que no investiga, está haciendo siempre lo mismo. Entonces, por Así es. eso siempre estimulamos ello. Ok. Tres consejos finales que podrías darle a los estudiantes de medicina y a los médicos generales como para que tengan las cosas un poco más claras, amigo. ¿Qué les Mm. podrías recomendar como tres puntos claves? Bueno, el primero creo que lo hablamos desde el principio, o sea, ser el mejor. Y el hecho de tener esta mentalidad te motiva a seguir avanzando, ¿no? O sea, así seas un barrendero, siempre hay que tratar de ser el mejor. Y esto te va a llevar muy, muy arriba. Em, no ser el mejor en el sentido de que yo te voy a meter con el codo para que yo pueda avanzar, sino que hay una mentalidad que se dice ganar, ganar, pues, ¿no? Si uno gana, el otro también tiene que ganar, ¿no? Y eso es muy importante. Em, lo otro es saber que no, no solo hay medicina, sino que hay otra vida que también se llama una vida social, ¿no? Este, que, que la, que la formación como médicos tiene que ser agradable y el día a día tiene que ser una diversión, ¿no? Porque sabemos que más del 80% de nuestra vida vamos a pasar trabajando. Así es que disfrutar cada momento. Y lo otro es, para aquellos que vengan a Alemania o que traten de emigrar, comenzar con un idioma. Y el básico es el inglés, ¿no? A pesar de que uno habla acá alemán, en el día a día siempre nos encontramos con el inglés. Así es que el inglés les recomiendo a todos, ¿no? Prácticamente desde la formación como médicos tenemos prácticamente toda la literatura en inglés. Y aquellos que quieran migrar, aprender el alemán. Qué bueno que has tocado ese punto, amigo. Es muy importante cómo, a pesar de que estás en un país súper avanzado, estás mencionando las ventajas que tiene el inglés porque tú te comunicas con todo el mundo en inglés. Y a veces, como le digo a los estudiantes de medicina que subestiman mucho el idioma, dicen la clásica, ¿no? Bueno, doctor, yo comprendo, pero no puedo hablar. No, es que no lo comprendes, realmente no lo comprendes. O sea, si no te puedes comunicar, sí, completamente, no lo estás comprendiendo. No pongas excusas porque al final de la vida nosotros que ya estamos en la parte de la especialidad, damos este consejo, porque ya investigas, tienes un trabajo en donde tienes casuística para desarrollar, ya puedes dar innovaciones al mundo, pero ahora viene el punto en donde cómo te comunicas con el resto de países, con el resto de culturas en un evento totalmente internacional desde una comunicación en el inglés limitada. Y qué bueno que hayas dado este consejo para quienes nos estén viendo, que no es tan solo básica, es fundamental tener un nivel alto, como dices tú, un nivel C1, un nivel bastante alto de inglés, al igual que estás mencionando que en Alemania piden un nivel B2 o C1 para el alemán de tener el inglés, porque eso les va a abrir las puertas como con cualquiera de las especialidades que ellos elijan en la vida o en cualquier lugar que ellos decidan establecerse, tanto en Perú, España, cualquier país. Al final todos concluimos y nos vamos a encontrar en los eventos internacionales y vamos a hablar en inglés. Así es. Correcto. Por mencionarte un caso, ¿no? Sabemos, Alemania está prácticamente, es un país en donde hay muchos migrantes. Cuando uno entra a la consulta, el primer paciente viene de la India, el segundo paciente de Rusia, el tercer paciente Qué de Turquía. interesante. Al final,
nadie habla alemán, pero todos se comunican en inglés, ¿no? O la migración que vino de Siria, ¿no? Al final, todos hablan inglés. O sea, ahí es básico, ¿no? Uno de los cursos avanzados que hice en cirugía robótica fue en Inglaterra. Si no hubiera sabido inglés, hubiera perdido toda esa formación. Qué Y para interesante. contarles, yo no he pagado ni un solo céntimo para aprender cirugía robótica. Todo esto me ha pagado el hospital. Porque tienes una capacitación que puedes aprovechar. Claro, el, como no sé si algunos conocen, ¿no? La oportunidad está definida como oportunidad y preparación, que también se la define como suerte, ¿no? Si tú has tenido suerte, no, no significa suerte, significa oportunidad y preparación. Tuve la oportunidad y estuve preparado para agarrar esa oportunidad. El resumen, ¿no? La suerte solo favorece a las mentes preparadas. Qué bueno, Walter, ¿ah? Así es. Les has dado una muy buena charla, una muy buena lección para todas las personas que nos estén escuchando, incluso para los que nos estén escuchando y quieran difundirle esto a sus familiares, háganlos ver esta charla va a quedar en las redes sociales y pueden difundirlas, ya que hace toda esta transmisión de información, de conocimiento que les has dado de tus últimos 15 años, probablemente lo has hecho de corazón abierto, con mucho profesionalismo y te agradezco. Muchísimas gracias, Walter. Palabras De finales igual que les manera. quiera dar a los estudiantes de medicina que nos estén viendo. Así es. No se preocupen el dinero viene después. Solo, por sí solo. Así es. Solo, así es, exactamente. Cuando me gustó esa parte que mencionaste, disfruta cada día de tu camino. Así Si es. estamos trabajando y disfrutas con esa pasión, estás enamorado de tu trabajo, pues no es un trabajo, es Así- un placer. Y además, por este placer, te están pagando. Correcto. Un Así. gran abrazo, Walter. Un Muchísimas abrazo. gracias, gracias nuevamente. Entonces, Bueno, concluimos aquí el webinar de esta charla informativa. Toda la gente te está agradeciendo, ¿sí? qué Será bueno. hasta la próxima oportunidad, amigo. Un gran Hasta la abrazo. próxima. Un abrazo fuerte.